Bueno, Iván, muchas gracias por acceder a la entrevista para el Observatorio de Reforma de la Constitución Provincial. Y bueno, tenemos una serie de preguntas para hacerte debido a que sos experto en la materia y además tu gran trayectoria y sobre todo porque has sido convencional constituyente en la última reforma de 1994, la nacional Independiente fui, independiente, por supuesto. el único en la historia del país, no hubo otro. Así que, bueno, por eso la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿se permiten las candidaturas independientes en la provincia de Santa Fe? Bueno, no se permiten, pese a que yo he pedido que para la reforma de la Constitución debieran permitirse, debiera poder hacerse, presentarse candidaturas independientes, con todos los requisitos, si vos querés, que tienen los partidos políticos. Pero acá solamente los partidos políticos pueden presentar candidaturas. En consecuencia acá no, y en el país tampoco, ¿no? Sí, eso por el artículo 38 de la Constitución Nacional y la ley de partidos Pero políticos ojo, que eso el a artículo nivel 38, nacional. yo logré algo ahí importante en el 38. Ojo, el artículo 38, yo intervine bastante para defender la posibilidad de candidaturas independientes. Y logré que se interpretara por la Constitución, por la Convención Constituyente, en el sentido que el hecho de que los partidos políticos presenten candidaturas no significa, si la ley lo autoriza, que no puedan presentarse candidaturas independientes. Claro, pero a nivel provincial, vos decís que entonces no se permitirían las candidaturas independientes para ser convencional constituyente, Y porque hay un vacío. yo creo que es un error, yo creo que es una de las reformas que hay que hacer. Hoy en día, ¿dónde encontrás el impedimento a nivel provincial? A nivel provincial, la, la parte electoral está muy abierta, digamos. Eh, Pone determinadas pautas que son, digamos, primero quienes pueden votar, ¿no es cierto? Que son los mayores de edad, que lógicamente ahora tienen que incorporarse porque en el orden federal votan los 16 años. Quiere decir que cuando se hizo la Constitución del 62 eran 21 años para ser mayor de edad. Segundo, que estén en el padrón electoral. Es decir, quien no figura en el padrón no puede votar. Tercero, que se vota en lista única, y este es un error. ¿Por qué? Porque a vos te presentan, y en listas bloqueadas, a vos te presentan una lista, por ejemplo, acá se eligen 50 diputados, vamos a ir a los diputados, 50 diputados, 28 por la mayoría y 22 por la minoría. Las minorías. ¿Eh? Las minorías. Por las minorías, representación proporcional DON. Pero los 28 van al partido que ganó, aunque sea por un voto, lo cual es una locura. Y la lista está bloqueada. Vale decir, vos no, ahora se habla, como una reforma que todo el mundo está de acuerdo, en boleta única. Pero no hablan de lo principal, que es que la boleta única tenga que ser con la posibilidad de dar la alternativa al votante de que pueda cambiar el orden, porque
yo voto una lista de 28 y a lo mejor me tengo que bancar a un corrupto que sé que es un corrupto y que está número 4 y no tengo la opción de sacarlo ahí y poner otra persona dentro de la misma lista. Lo saco de un lugar 26, 25 y lo pongo el 4 y a este lo mando atrás. Entonces, eso es algo que yo lo he sostenido en todos los... porque yo intervine en todos los paneles y en todos los trabajos. Yo de esto tengo otro que después te lo voy a mandar, que no sé por qué no me aparece. Esto lo hizo Lole Reutemann siendo gobernador. Esta comisión de juristas, como ves tú y yo... Rosati. Sí, estaba Rosati, efectivamente. Rosati fue alumno mío, fue adjunto mío, y yo fui padrino de tesis de su doctorado. Y somos muy amigos, lógicamente. Pero ahora, claro, respeto mucho esa amistad. Como tengo juicio en la Corte Nacional, ni siquiera lo voy a visitar. Pero aprovecho y lo hablo al hijo, a Emilio, que lo conozco, que también estaba en la justicia, ahora creo que se jubiló de camarista. Y Emilio me hace de puente para transmitirle, por ejemplo, cuando lo designaron, porque como yo tengo muchos juicios ahí y no quiero que él se inhiba, ¿no? No se va a inhibir porque tiene un tipo completamente... ¿Sabes por qué se fue del Ministerio de Justicia? Sí, porque... A mí me lo contó off the record y yo mantuve el silencio hasta que se supo públicamente cuál fue el motivo. Y el motivo fue que él, siendo ministro de Justicia de Kirchner, le llegó una licitación que tenía que aprobar él. Y no estaba de acuerdo. Había un gran sobreprecio. En consecuencia, él no la aprobó. Sí, eso fue de público conocimiento. Entonces después se conoció. Y entonces le dijo, bueno, yo soy ministro, le dijo Néstor, yo no lo puedo aceptar esto. Iván, ¿y entonces vos qué sistema electoral propondrías? Bueno, yo creo que ahí hay que modificar varias cosas. Bueno, el otro tema, primero me parece bien lo de la lista única, porque no es solamente la parte económica, ¿no? Porque también una tremenda cantidad de boletas en el cuarto oscuro, imagínate que puede pasar cualquier cosa, ¿no? En consecuencia, me parece que puede haber boleta única, pero que no sea a través de bolitas bloqueadas. ¿Y cómo sería la alternativa? Que sea por representación proporcional. Es decir, o si no el sistema alemán, que es el más adecuado para mí. En el sistema alemán tiene la mitad que eligen los diputados, los representantes, lo eligen a través de la votación en cada distrito, ¿no? Y los otros se eligen por representación proporcional dentro del otro grupo.
Es decir, la mitad y la mitad. Mitad para un lado y mitad para el otro. Y ha dado resultado. Y además tiene un sistema que también lo tienen los países que tienen un sistema parlamentario. Primero te quiero decir que esto probablemente sea una primicia para vos. Nosotros somos en este momento el único país del mundo que, excepto una revolución, es decir, un cambio total de sistema, para tocar una coma de la Constitución necesitas un proceso complejo. Primero tiene que haber una ley declarativa de la necesidad de la reforma con mayoría de 2/3, mayoría grabada, en cada cámara. Esa ley tiene que fijar los puntos de la reforma. Además de fijar los puntos de la reforma, tiene que establecer el plazo por el cual se va a regir. Vos sabés que yo presenté en la convención, fui el convencional que más proyectos presentó, 42 proyectos, y presenté 5 proyectos de la parte, diríamos, administrativa. Uno de ellos era un homenaje a los constituyentes del 53. Nadie se acordó de un homenaje a los constituyentes del 53. El único proyecto fue el mío. Y se aprobó por unanimidad, por supuesto. Y la verdad que fue una gran cosa, la Constitución del 53. Después presenté un proyecto para que no pasara lo que pasó en el año 21, que esto lo debes conocer vos, Nicolás. El año 21. Ah, no existís. Bueno, el fantasma de la ópera. Escuchame, vos sabés que estos países parlamentarios tienen un sistema donde en realidad el jefe de Estado no es el jefe de gobierno. El único que tiene un sistema medio mixto es Francia. Semipresidencialista. Pero así son los peores que tienen, ¿no? Por supuesto. Porque esa fue la constitución de Gaulle en el año 1958. Y De Gaulle, como estaban con el conflicto de los argelinos en ese momento, que era un conflicto grave, Argelia era una colonia francesa, estaban los paracaidistas, bueno, prácticamente querían la independencia, que después terminaron dándosela. Pero De Gaulle quería asegurarse en la Constitución que él pudiera tener la manija, como buen militar, De Gaulle, ¿no? Que además era el héroe de la libertad, que quería tener la libertad de, en situaciones de emergencia, tomar él las decisiones, para que no se demorara. En este momento, en Francia, están con elecciones donde gana alguien de la derecha, no, alguien de la izquierda, sí, alguien de la izquierda, efectivamente, pero saca muchos votos la derecha, la ultraderecha. La ultraderecha. Y no Pen. se sabe si van a nombrar primer ministro, porque hacen un acuerdo en la Cámara y pueden llegar a otra solución. ¿Entendés?
Bueno, Iván, ¿con qué volviendo, tema? volviendo un poco al ámbito local, Sí. si alguien quisiera ser como Iván Cuyen fue en el 94, quisiera ser convencional y constituyente independiente, entonces no podría seguir tus pasos. Yo creo que, yo creo que sí, eh, que hoy, digamos, la situación ha cambiado y hoy, pero yo no estoy postulando la presentación de candidaturas independientes para legislador. Ujú. Yo estoy postulando nada más que para la Convención convención. constituyente Porque la provincial. convención es algo de todos, abarca toda la sociedad. Entonces hay gente que no tiene representación o no se siente representada por los partidos políticos, lo que está pasando en nuestro país en este momento. Exactamente, o las coaliciones también. Yo hice ya hicimos una con Sarsay, con Jorge Banossi, con Kovadrov, con Beatriz Arlo, con una cantidad de organizaciones no gubernamentales en el año 2008, cuando Cristina presenta un proyecto donde pedía, y siguen teniendo esa idea, que la justicia dependa de la política y que los jueces sean elegidos por los partidos políticos. Y nosotros, en ese momento, la ley para hacer la iniciativa popular, porque la Constitución Nacional nos da solamente iniciativa popular y consulta popular vinculante y no vinculante. Pero hay más. Está iniciativa popular, revocatoria de mandato, consulta popular. Cuando es vinculante es plebiscito, es un plebiscito. Y si se trata de un hecho, es un plebiscito. Y si se trata de una norma, es un referéndum. Porque lógicamente hay un texto escrito. Bueno, nosotros en ese momento había que juntar 500.000 votos, 500.000 firmas, pero eran presenciales. En consecuencia, había que tomar uno por uno. En consecuencia, era muy difícil lograr los 50.000, los 500.000. Nosotros logramos 50.000 y cuando salió el fallo de la Corte Nacional que declara inconstitucional solamente 2 o 3 artículos de la ley electoral, no toda la ley electoral de Cristina, lo demás lo dejó, no lo trató, ya la gente entendió que el problema estaba solucionado y no estaba solucionado. En consecuencia, yo ya estoy programando una iniciativa popular, que es lo único que tenemos los ciudadanos de a pie, para dictar una norma, porque hay que publicar, tiene sus características la ley de iniciativa popular, ¿no? Tiene que tener, sí, el 1,5% del padrón en todo el país y tener esa cantidad en 6 provincias, Distrito, sí. como mínimo. Y lo hablé el otro día precisamente a Daniel Sapsay. Y le digo a Daniel, vamos a hacer otra iniciativa popular, porque esta gente está
va a volver sobre este tema, van a hacer una modificación de la ley y van a decir que los jueces se elijan. Y lo único que podemos parar es con otra ley que nosotros podemos redactar, que va a tener 3 artículos. Entonces justo él estaba dando una conferencia en Villa Constitución. Le digo, mira, donde vos estás dando la conferencia, yo fui a hablar ahí también. Ese instituto se llama Juan Bautista Alberdi. Sí, efectivamente. Bueno, ahí te van a contar seguramente que yo estuve. Al otro día me llama y me dice, perdoná, pero la verdad que me parece interesantísimo. Contá conmigo, por supuesto, pero no puedo ser promotor, porque la verdad que no tengo tiempo. No tengo tiempo porque, y efectivamente sacó ahora un artículo de 4 páginas en La Nación, amplio, que yo por supuesto comparto plenamente. Además él fue presidente de la Asociación Tribunales, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Esa Asociación Argentina de Derecho Constitucional la fundamos en el año 79. Yo era el presidente de esa convención. Y era un gobierno militar, y era el gobierno militar, dictadura. Y me quisieron condicionar. ¿A qué? A que no hablara Manossi, por ejemplo. Manossi estaba en un panel. Yo lo hablo a Jorge y le digo, mira Jorge, yo no voy a aceptar que me condicionen estos tipos. Así que vos vas a hablar. Me dice Iván, mira, lo importante es que fundemos la asociación. No te hagas problema, yo no hablo, no integro panel, voy a estar ahí, por supuesto, para fundar la asociación. No hay problema. Y entonces gracias a eso lo pudimos hacer. Y nombramos primer presidente a Adolfo Rousseau. Adolfo Rousseau, después, yo estuve siempre en la comisión directiva. Fui vicepresidente, Yo soy miembro y ahora tienen que solucionar un temita de la lista. Claro, pero ahora tuvieron un problema con las elecciones. Tuvieron un problema precisamente con Sarsay, ¿no? Bueno, voy a volver con el cuestionario. Teniendo en cuenta que se va a habilitar en algún momento la posibilidad de reelección del cargo de gobernador, Iván, ¿qué alternativa institucional sería la más democrática y respetuosa de la voluntad popular provincial? ¿Reelección indefinida? ¿Por un mandato y nunca más? ¿Qué alternativa le ves? Reelección una sola vez y mandatos de 4 años. Como la nacional. No de 6, como el orden nacional. Incluso con el sistema sui generis de la Convención Nacional Constituyente, que yo lo apoyé, porque me pareció razonable, que es que si lográs el 40% no vas a balotaje, segunda vuelta. O si hay una diferencia. No, 45 primero. 45. Y si hay una diferencia de 10 puntos, con el 40% ya es suficiente. Mirá lo que pasa con los chilenos. Los chilenos hacen un plebiscito y como necesitan el 50%, no lo logran, le rechazaron el plebiscito. Sí, la Constitución. Le rechazaron la Constitución y ahora tienen que ver qué hacen. ¿Te parece bien que esté la etapa plebiscitaria en un proceso de reforma constituyente? ¿O como nosotros que no la tenemos? No, yo creo que sí, que tiene que haber esos derechos, o los derechos nuevos. Nosotros tenemos en el orden nacional hay un capítulo de derechos y garantías nuevos, pero lógicamente no te olvides que la Constitución del 62 se sanciona cuando ya todas las constituciones provinciales
habían avanzado en muchos temas y casi todas previendo la reelección. Algunos indefinidamente, como el caso de Kirchner, como el caso de Ifrán en Formosa, lo cual es una locura. Pero yo creo que 4 años y 4 años es positivo. Y después habilitando por un intervalo y una nueva posibilidad. No. Como en Estados Unidos, entonces. Como Estados Unidos. No, porque si no, es una sombra que tenés ahí, después quieren volver a entrar. Bueno, el caso más práctico fue el de Cristina y Néstor. Cristina y Néstor hicieron un mecanismo en el cual la idea de ellos era perpetuarse eternamente. Esto un poco pasa en Santiago del Estero. Pasa en Santiago del Estero, pasó en Santiago del Estero y pasa. Y pasa en Nicaragua, que sale de uno y va al otro, va a la esposa, de la esposa va de nuevo al marido. Eso me lleva a mi otra pregunta. ¿La reelección indefinida es sinónimo de baja calidad democrática? Sí, porque la reelección indefinida, mira, Lord Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe mucho más. Es decir, cuando vos manejás una provincia, tenés muchas facultades en el Poder Ejecutivo. Si bien tenés una legislatura que te controla, pero tenés muchas facultades, preparás el presupuesto, podés vetar. Nosotros tenemos un sistema de veto muy interesante acá, porque acá se puede hacer veto con reformas, que no lo tiene ninguna otra constitución. Es una cosa muy interesante, vos vetás, pero podés decir, yo veto y sugiero esta reforma a este artículo, a cuáles artículos, ¿no? Muy bien. Y eso creo que es algo positivo, que se tiene que mantener. Pero yo terminantemente te digo que debería ser 4 años, con un mandato de 4 años, y después nunca más. Bueno, Iván, en este caso, hablando de que, bueno, el tema de las reelecciones, ¿debería establecerse una limitación a la reelección inmediata para cargos legislativos, provinciales, municipales o comunales? Me parece que ese punto yo no estoy de acuerdo, porque la política, y yo puedo hablar de mi experiencia, porque yo fui un caso muy atípico, porque fui convencional independiente, estuve 3 meses conviviendo con ellos y vi muchas cosas en la convención y pude seguir una carrera política, porque a mí me ofrecieron la gobernación y yo hubiera podido ganar la gobernación. ¿Y qué te detuvo? Que yo no quería la política. No quería, es decir, mi vocación estaba en el derecho, y en el derecho constitucional y en la cátedra. Mi vocación era esa, y mi vocación era también tener un margen de discrecionalidad para poder hacer algo que es lo que yo denomino la huella. ¿Qué es la huella? Yo creo que todos los seres humanos que somos, algún día nos vamos a morir, íntimamente nos gustaría dejar una huella, que no se acuerden de vos solamente tus hijos, tus nietos,
tus bisnietos, si es que se acuerdan, o tus tataranietos, sino que pasen los años y la gente te recuerde. ¿Un legado o un ladrillo en la construcción del Estado? No, yo voy a hacer el legado mío, es mucho más sencillo, y te lo voy a confesar a vos, te lo voy a decir. No, confesar, comentar. Yo desde el año 2007 estoy visitando 6 escuelas muy pobres. Todas llevan nombres de la familia. La escuela Nicasio Oroño, de Rosario, que es Barrio Toba, familias completamente destrozadas, donde realmente yo voy siempre a fin de año, hago acuñar una moneda de plata boliviana que dice al mérito, y con la bandera argentina y con la bandera de la provincia, se las cuelgo a cada uno y les doy una constitución nacional. A cada uno le hice hacer esta constitución. Tu huella en las semillas. ¿Entendés? Y ahí les hablo de la constitución y que la clave es y les digo que tienen que estudiar, que nosotros tenemos afortunadamente un sistema donde se puede ir a la escuela primaria, a la escuela secundaria y a la universidad sin pagar. En consecuencia, tienen que estudiar porque estamos en la época de la era del conocimiento. El que no tiene conocimiento queda fuera de la posibilidad de trabajo. Tienen que pensar en eso. Y yo ahí recojo una gran experiencia. Te cito el caso de la escuela de Nicasio Oroño. Nicasio Oroño es porque es de la familia, porque se casó con la hija mayor de José María Cuyen, de Domingo Cuyen, perdón, de Domingo Cuyen, que era mi tatarabuelo, que se llamaba Joaquina. Joaquina era la hija mayor, así que vendría a ser un tío bisabuelo mío, hermana de mi abuelo, de mi bisabuelo, que era Tomás Cuyen, que también fue gobernador y que se casó con una nieta de Estanislao López. O sea que vos, Iván, pese a toda esta trayectoria, tradición familiar, le dijiste no a la política. No a la política. Y en la convención constituyente estuviste 3 meses hablando, estuviste ahí en contacto con muchos políticos. Pero porque pasó algo notable. Te tentaron y vos dijiste en la convención, no. Sí. No, pero pasó algo notable, porque a mí me llegó sin haberlo pedido. Yo no tenía bloque y no tenía espacio. Debo decir que todos los bloques, sobre todo los no pactistas, me ofrecían que utilizara a sus empleados, sus computadoras, no tenían computadoras en esa época, su gente, y que yo estuviera ahí. Incluso me ofrecían, y te llevamos a la comisión redactora, que es la comisión que filtra todo y que es muy importante. Y yo digo, no, mi compromiso con el pueblo fue de ser independiente. Y yo saqué los votos que saqué porque precisamente cuando en mi campaña los fines de semana, las últimas semanas, cada uno venía con su mesita a repartir boletas de su partido. Yo venía con una mesita también, con amigos que estaban conmigo, que me estaban ayudando, con nietos,
y hijos que me acompañaban también, y en lugar de repartir boletas traía un pizarrón y explicaba en qué consistía la reforma. Y volviendo al tema de la reelección, la limitación de una reelección indefinida de cargos legislativos locales. No, Entonces, no ¿esa me experiencia parece, te parece que...? no, me parece que no, porque eso, la gente que se dedica a la política, y que son personas honestas, por supuesto, requiere mucha preparación y no hay problema que tenga un cargo legislativo muchos años. En Estados Unidos así. Hay gente que está hace 30 años, 40 años. El mismo Biden, que es actualmente presidente, antes fue senador 30 años. Así que, porque realmente requiere una experiencia. Vos ahí tenés que tener una rapidez enorme para contestar, tenés que tener una cancha, tenés que aprender una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando te hacen una interrupción en el plazo que te dan para hablar, te lo sacan de tu tiempo. Si vos tenés 10 minutos para hablar y vos concedés una interrupción, y esa interrupción se la das a un colega que está en la convención también, esos 2 minutos que habló él, o 3 minutos, te lo sacan a vos. Claro, propio de la praxis. Y te dicen, pum, se acabó su tiempo. Bueno, y ¿estás de acuerdo con Te quiero contar perdón. una pequeña anécdota. Sí, perdón. Cuando yo hablo sobre el Pacto de Olivos, precisamente, en esta posición de que no me oponía a la reelección, pero sí a muchos puntos del Pacto de Olivos, por ejemplo, a los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Por decir uno. Hay otros muchos. Y yo denuncié un fraude en la convención, solito, porque hubo un fraude. ¿Cuál fue? El fraude fue en el periodo de transición. El periodo de transición la convención fue en el 94, Menem terminaba su primer periodo en el 95, podía ser reelecto hasta el 99, pero del 94, los senadores que se eligen por provincia, se elegían en la Constitución del 53 2 senadores por provincia. Y la legislatura provincial. Entonces, ahora se eligen 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Antes duraban 6 años y se renovaban cada tercio, cada 2 años. Ahora duran 6 años, antes duraban 9, cada tercio, cada 3 años. Ahora duran 9. 9 años. 9 años, bueno, es bastante, pero no hay inconveniente que lo vuelvan a reelegir para mí, porque requiere un conocimiento y si la persona es honesta, es muy importante que ese conocimiento lo ponga a disposición. Requiere una dedicación. No hay los buenos políticos siempre tienen una característica. Es difícil que mantengan una familia totalmente, siempre terminan con algún amante o qué sé yo, pero bueno, eso es el margen, ¿no? Pueden tenerlo, ¿no? Pero necesitan preparación,
Están siempre fuera de la casa para Sí, los otros, los sí, buenos. sí, es bueno, es bueno. Ahora sí vuelvo al cuestionario. Sí. Que tiene un poco que ver con lo que estabas diciendo que estabas en contra, y esa la pregunta es si estarías de acuerdo con que el gobernador tenga facultades para dictar DNU a nivel provincial y cuál es tu opinión respecto a la delegación legislativa. Bueno, mi opinión es que el DNU es un mecanismo, está en la Constitución, fue un punto que Menem no aflojó, lo quería tener el DNU y dictó muchos DNU. Sin embargo, no fue el que más dictó, el que más dictó fue Cristina y Néstor. Dictaron muchísimos DNU. Porque el DNU es una trampa, porque el DNU se pone en vigor, es decir, rige, y lo mandan al Congreso para que lo ratifique o lo deje sin efecto. Pero mientras el Congreso no se pronuncia, sigue rigiendo. En consecuencia, nosotros tenemos muchísimos DNU que están ahí ya hace muchos años y quedan, prácticamente son leyes. ¿Y a nivel provincial te parece bueno que se incorpore este instituto o no? No, me parece que no, porque, digamos, si está, ojo, si está en funcionamiento la legislatura, porque si está en receso Ujú. la legislatura y es algo muy, muy urgente, puede hacerse una salvedad sobre ese sentido. Por lo tanto, Porque, se podría habilitar para que se incorpore en una reforma de provincial. sí, pero solamente cuando el Congreso está en receso y hay dificultades para que los legisladores concurran a la legislatura. Es Y decir, respecto de la delegación legislativa, eso también está en la Constitución Nacional, que dice con toda claridad que la delegación legislativa no está permitida y que tiene que y que tienen que resolverla, digamos, y que no está permitida la aprobación tácita de las leyes. tácita. Eso es muy importante. Vos requerís una aprobación. Bueno, la delegación legislativa establece un plazo para dictar una ley. La ley se dictó, pero se dictó 20 años después. Se dictó hace poco. No, y hablo de la delegación legislativa del órgano legislativo al ejecutivo. Siempre la delegación legislativa es el Ejecutivo, pero ya te digo, tiene que ser un caso muy especial y si es imposible comunicar por una razón de mucha urgencia, que no da plazo para... Pero tampoco diría hoy hacerlo porque hoy se puede sesionar por Zoom. En consecuencia, yo hoy tenía que no fui en la academia, pues soy académico de Ciencias Morales y Política, había una sesión donde yo iba a intervenir por Zoom, pero bueno, no, venían ustedes, ya me había comprometido. Y dije que no podía ir, y no podía ir. Pero si uno tiene dificultades, el Zoom es una solución. Las sesiones virtuales, tal Es cual. una solución porque ahí vos podés estar. Porque el Zoom te permite a vos, con la tecnología actual, vos podés tener 20 personas en simultáneo. O sea que no sé, si se hace mañana una convención constituyente provincial, se incorporaría el DNU del gobernador y la delegación legislativa solamente de manera excepcional, Excepcional y, aún previendo que no se puedan hacer reuniones o sesiones por Zoom. claro, sí,
pero convendría habilitar las reuniones por Zoom para que no se evite que vaya al Congreso. Porque si vos tenés posibilidad de reunión por Zoom, no tenés necesidad de... Claro, porque el debate también hay que porque estar... vos tenés una huelga de los, te digo en el orden nacional, ¿no? Vos tenés una huelga de los aviones y no te salen los aviones y tiene que venir un tipo de Formosa o de Misiones o del Chaco o de donde sea y no tiene cómo llegar. O sea, reuniones por Zoom justificadas. Claro. Muy bien. ¿Está de acuerdo, Iván, que se incorpore la figura del jefe de gabinete provincial? El jefe de gabinete en el orden nacional tiene una función que ha sido distorsionada. Porque en realidad la función que debe cumplir el jefe de gabinete es suplir al jefe de Estado en los trámites administrativos. Y yo creo que eso sí se puede poner, porque el gobernador a veces tiene tantos decretos para firmar que te demoran muchísimo tiempo y a lo mejor son decretos que hay que firmarlo porque es la reglamentación de una ley, porque es un decreto a una plena inflación. Imagínate un decreto para dar un aumento de sueldo o lo que sea, pero... Se hace la administración del poder. Efectivamente. Pero los decretos de mero trámite, que llevan mucho tiempo, los decretos de mero trámite los puede firmar el jefe de gabinete. O sea que es para eso, no para administrar, y tiene que ser a cargo de alguien de la oposición. Como lo proponía el radicalismo. Claro, efectivamente. ¿Y vos pensás que eso se podría incorporar sí, en la provincia? Sí, pero con características especiales, ¿no? Se puede incorporar porque hay situaciones de emergencia que se tienen que tolerar, que hacer enseguida, ¿no? Bueno, pasando a otro importante punto que va a ser materia de una hipotética reforma de la Constitución Provincial que esperemos que sea pronto. Sí. ¿Se puede dar la autonomía plena a un municipio vía legal o es necesariamente debe darse la reforma a través de la Constitución Provincial? Te contesto terminantemente. Es imposible que un municipio se le dé la autonomía a través de una ley. Porque si vos vas a la Constitución Nacional, y esto se debatió mucho en la convención, yo intervine bastante en eso, y el que dio la tecla fue el vicepresidente de la comisión redactora, que era Horacio Rosati, y lo dijo muy claramente. Nosotros que no tenemos autonomía municipal, estamos incumpliendo el mandato que nos da la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional dice que las provincias, las constituciones provinciales, no las provincias a través de una ley, las constituciones provinciales deben sostener el régimen municipal con 5 características. Tiene que ser en el ámbito político, institucional, económico, financiero y administrativo. Entonces, Rosati intervino, yo en eso fui terminante, Rosati intervino, me acuerdo, y dijo, a mí me parece que esto debiera definirse, yo estuve de acuerdo y lo voté de la siguiente manera.
interpretar el artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice como un requisito para que el Estado federal te garantice la autonomía, es decir, que no te invadan, que no haya autarquía, que no, efectivamente, que tengas un régimen municipal autónomo. Pero el 123 dice arreglando el alcance y contenido, por lo tanto es la provincia lo que tiene que establecer, efectivamente, pero a través de una constitución, como vos decís. Efectivamente. Por ejemplo, Quilibarda dice que no, que no, ya sé. que Mucha considera gente dice que no. Que el actual gobernador envió un proyecto de ley para que Estoy se dé. totalmente en desacuerdo. Y ahora el Consejo Municipal va a tener una sesión en estos días. No, una locura es. Para ver el tema de la... Es una locura, eso es inconstitucional. Porque además el artículo 5 está empalmado con el artículo 6 de la Constitución Nacional. Bajo estas condiciones, la provincia, las condiciones que te pone es que tenés que respetar el régimen democrático, el régimen republicano, bueno, el régimen federal obviamente, la autonomía, las declaraciones de los municipios, la administración. Y la administración de justicia. Y la educación primaria. Bajo estas condiciones te dan la garantía federal. Pero si vos no las cumplís, te pueden establecer la intervención federal. Nosotros, y nada menos que Buenos Aires, en cualquier momento nos pueden intervenir con una ley del Congreso. Nos pueden intervenir simplemente porque no cumplimos con el artículo 5 de la Constitución de tener la autonomía municipal. ¿Qué sería no respetar el federalismo? No respetar el federalismo. Claro, no respetar el federalismo, efectivamente. Si se habilita la reforma a la Constitución provincial, ¿qué efectos prácticos tendría la autonomía municipal en ciudades con grandes poblaciones como Rosario y Santa Fe? Bueno, lógicamente, digamos, Rosati tiene un tratado de derecho municipal, que son varios tomos, muy bueno. Lo tengo. Lo tenés, muy bien. Y él trata todo eso y tiene razón. Yo pienso que el efecto que produce no tener la autonomía las ciudades grandes, y acá te doy un ejemplo que es Córdoba. Córdoba, en su reforma constitucional, se pasó de la raya. ¿Por qué? Porque estableció la autonomía en la Constitución provincial, que la reforma que hicieron, para cualquier pueblo. Así que un pueblo de 500 personas tiene una autonomía, pero eso es una locura. Entonces tenés que ir a los municipios de primera categoría para que tengan esas constituciones. Los 5 ámbitos de la autonomía plena. Autonomía plena. ¿Y para vos el criterio va a ser la población? El criterio... Para distinguir cuáles son los de primera categoría o los que van a tener autonomía bien reducida. ¿Cuál es el criterio para otorgar esa autonomía? Bueno, yo pienso que el criterio está en la Constitución Nacional, ¿no? Y está en el artículo 6. Nosotros estamos permanentemente, hoy, provincia de Buenos Aires también, pues no tiene autonomía, pueden ser sujetos de intervención federal. No, digo, el criterio para, si Santa Fe, o sea, se reforma la Constitución y dice, bueno, los municipios van a ser autónomos, ¿cuáles son los que van a tener esa autonomía plena y que no suceda con lo que pasó en Córdoba?
Serían, claro, lo de primera sección. Según la población. Según la población y según la población es un indicio, pero no es el único. La población y también el desenvolvimiento, en el sentido, hay ciudades que no tienen los 10.000 habitantes que se exigen, primero que la cifra ya quedó chica, ¿no? Pero que tienen una gran importancia porque tienen, digamos, tienen muchas industrias, entonces si tienen un gran movimiento comercial, qué sé yo, puedes darle la autonomía. Iván, en el proyecto de autonomía municipal que presentó el gobernador a la legislatura, Sí. lo que se menciona es que la legislatura puede dictar una carta orgánica municipal y que es un derecho de los municipios poder darse su propio estatuto organizativo o no. Bueno, la Carta Orgánica es otra cosa. Ujú. Acá hubo, vos no te olvides que en la Constitución del 21 los municipios dictaban cartas orgánicas y se dictaron en Santa Fe y en Rosario. Y fue muy positivo porque es la administración interna, pero ya no es, digamos, manejar el presupuesto, sino disponer cosas administrativas. Es decir, por ejemplo, cómo se eligen los concejales, eh, los partidos, cómo se eligen, cómo se tienen que hacer las elecciones, qué sistema electoral se aplica para las elecciones municipales, ¿no? Eso se puede hacer. Para vos, entonces, porque lo que dice el proyecto es de que si el municipio quiere, se da su propio, si se habilita la autonomía municipal, si el municipio quiere, se puede dar o no su propio estatuto organizativo. ¿Para vos es un deber o es un derecho que tiene el No, yo municipio? creo que pueden darse, en realidad ya la misma ley nosotros tenemos una ley que regula, una ley provincial que regula los municipios y las comunas. Bueno, en esa ley hay una cantidad de tareas administrativas que son propias del municipio. Es que el municipio ha cambiado, porque lo que era tradicional en el municipio era el alumbrado, barrido y limpieza. Y hoy se expandió. La Ahora, urbe creció. hoy, bueno, en esto el socialismo hizo un gran avance, porque el socialismo abrió un sistema de participación democrática de los vecinos cuando tenía que hacer alguna modificación y los consultaba. Por ejemplo, tenemos que pavimentar esta calle en este barrio. Entonces citaba a los del barrio y además descentralizó, que fue una gran cosa eso. Descentralizó y hoy vos no tenés que irte siempre a la ciudad de Santa Fe para llevar adelante un reclamo o un tema que te interesa. Lo podés solucionar dentro de tu barrio, digamos, dentro de tu distrito. Acá hay varios distritos, está el distrito este, está el distrito centro. Sí, están los nodos. No, que incluso tienen el registro civil incorporado. Sí, así es. Entonces la gente no tiene que ir. Yo fui director del registro civil de la provincia. Fui subdirector y después director. Cuando el que era director tuvo que exiliarse porque era muy militar, digamos, pro-militar. Pero bueno, y había matado un guerrillero que lo vinieron porque había aumentado el boleto. Y bueno, Cochito Puyo, que ya murió, yo era el segundo de él, era subdirector.
Y bueno, yo quedé como director y después, lógicamente, me desplazaron cuando vino un gobierno, digamos, eran cargos que yo era empleado, hice toda la carrera administrativa, en el Poder Judicial y en la Administración Pública. Ah, no sabía eso. Así que yo en realidad todos los cargos los tuve Te por faltó concurso. te faltó ser gobernador. Sí, yo pude haberlo sido. ¿Sí? ¿Seguro? Y hubiera sido, O presidente. hubiera sido, pero la verdad, no, sinceramente tomé la decisión adecuada. Eso que tu familia había tenido. Sí, tantos gobernadores. Nosotros tenemos, si me voy más arriba, al clan de los Rodríguez del Fresno, que son los descendientes de Manuel Rodríguez y Sarmiento, que es la familia de Sarmiento, que era médico, y Joaquina del Fresno. Ese clan de los Rodríguez del Fresno, que surge de ese matrimonio, tuvieron, según los libros de historia, comprobado 13 hijos, pero según otros tuvieron 32 hijos. Otros tiempos. Otros tiempos. Bueno. Y yo tengo una foto ahí, hay un cuadro de Manuel Rodríguez del Fresno, que le hice poner una calle en San Lorenzo, porque él fue el médico que atendió a San Martín, y también a los realistas que estaban, no tenía médico Rosario. Y yo creo también, y esto es importante porque yo lo he dicho públicamente, que ya en el orden nacional no debe descartarse la posibilidad, que ya la hizo Alfonsín, que el proyecto de Alfonsín de descentralizar, que no tuvo éxito, ¿te acordás? Para ir a Carmen de Patagones, a Capital Federal. A Capital Federal. Es decir, el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene un tamaño que te decide una elección. Ahora hay elección directa. Y vos te das cuenta que te decide una elección porque son el 40% de los habitantes del país están en el Gran Buenos Aires. Y eso es tremendo. Y además para manejarlo es tremendo. Ahí los intendentes tienen una gran capitalización porque la gente no se va a ir a La Plata por cualquier problema. La Plata fue una creación de Dardo Rocha, sí, pero en realidad él hizo una capital con la idea de suprimir. Y vos sabés que esa ley costó bastante sacarla. Y sí, le costó mucho a Avellaneda. Sí. Bueno, ¿debería existir la figura del viceintendente? Sí, puede haberlo. ¿Y te parece entonces que los municipios, por ejemplo, se habilita la autonomía municipal en una reforma constitucional provincial? Los municipios, según la población o la actividad económica que puedan tener, pueden darse su propio estatuto organizativo, carta fundamental. Sí, sí. ¿Y qué pasa si el municipio no quiere hacerlo? ¿Es un derecho o lo tiene que hacer? Yo creo que es conveniente. A veces hay que distinguir entre lo que es conveniente y lo que es necesario. Yo creo que es conveniente tener un viceintendente porque no tenés que apelar a que el reemplazante sea el presidente del Consejo Deliberante. Sí, pero te hablo de la autonomía. Sí. Si el municipio dice, yo me puedo dar mi autonomía institucional, me puedo dar pero no lo hago. Bueno,
No se le puede dar. Yo creo que no se la puede dar. No es un derecho, sería como... No es un derecho. Y ahora tiene que haber una autonomía. Porque en el proyecto presentado Sí. por el actual gobernador establece de que si un municipio es un derecho al municipio darse o no su propia autonomía, y si no, su propia carta municipal o No, estatuto no, organizativo. no. Si no se lo da, sigue rigiendo la ley de la legislatura. No. Tiene que salir siempre por ley. Por ley. Tiene que estar en la Constitución. Bueno, otra de las preguntas, vamos a órgano legislativo. ¿Cuál es tu opinión, Iván, sobre los fueros legislativos? ¿Considerás que los legisladores deben ser protegidos por la inmunidad de proceso? Momento, la inmunidad de proyectos, no, De proceso. escúchame. Lo que se llama equivocadamente cuestiones de privilegio, porque eso es una palabra majestática. Aristocrática. Claro, en realidad son garantías de funcionamiento. Yo creo haber sido el primero en que incluyó en su plan de estudio en Santa Fe y también en Rosario, no sé si ahora se mantendrá, la garantía de funcionamiento. Las garantías de funcionamiento son individuales y colectivas. Y dentro de las individuales vos tenés la inmunidad de opinión, que significa que un legislador en el ejercicio de su mandato no puede ser juzgado por las opiniones que emita en el ejercicio de su mandato. Eso lo deja fuera de un tema de que alguien te venga con un planteo de querella sobre la opinión, ¿no? Limitación al arresto. Limitación al arresto significa que no es inmunidad de arresto, se limita el arresto. Vos podés arrestar a un legislador si lo encontrás infraganti, si no, no lo podés arrestar. Pero si el tipo está infraganti, significa o antes, en el momento de cometer el delito, o inmediatamente después. Pero si no, no. Por eso es una limitación al arresto, no una inmunidad de arresto. El tema se plantea, imagino que es de público conocimiento, Claro. Cuando hay un legislador investigado, no es un supuesto de flagrancia. Claro, eso es otro tema. Ahora viene el problema de los fueros. Es decir, los fueros, yo creo que todos pueden ser investigados. Todos pueden ser investigados y no necesitan que levanten fueros. Pueden ser investigados perfectamente hasta que llegue el momento en que tengan que dictarle la prisión preventiva o arrestarlo. Ahí sí tienen que fueros para eso. O sea, que pueden ser llamados Pueden ser llamados ante un tribunal. y a indagatoria y todo. Y si no van, Pueden ser arrestados. pueden ser trasladados por la fuerza pública. Sí. Yo creo que sí. Sin necesidad de desaforo. Sin necesidad de desaforo. Pero después, ya para tomar una... Es decir, no hay nadie que esté fuera de la ley. Ni el presidente de la República. Todos tienen que responder. Y si han cometido un delito, tienen que responder por ese delito. Muy bien. Iván, ¿consideras que ante una eventual reforma a la Constitución provincial se debe mantener la bicameralidad? Es una muy buena pregunta. Yo te diría que mi opinión es que no. Pero la realidad te indica
que es imposible. Ya sé cuál estás pensando en eliminar. Sí, el Senado, pero el problema es que los senadores tienen un poder político y vos para reformar la constitución provincial necesitas 2/3 partes de los senadores. Y los senadores no te van a dejar ese poder político. Bueno, pero tienen. ¿por qué pensás que habría que eliminar el Senado? Porque no tiene sentido. Primero que demora mucho el trámite. Segundo que los senadores representan a veces distritos que tienen 500 habitantes. Por ejemplo, el departamento Garay. El departamento Garay tendrá 3.000 habitantes y tiene la misma cantidad de senadores que lo que tiene Rosario, que tiene 1.200.000. Todo Todo. Senado Senado, es Senado. antidemocrático, no tiene una representación Claro. proporcional No. al pueblo, a la No, y es voluntad. mucho mejor hacer todo y representación proporcional don. Bien. Mm, Otra de las cuestiones que se plantean como reforma de la Constitución provincial es que si todas las cámaras, si todas las bancas de la Cámara de Diputados deberían distribuirse por sistema DONT Sí. o mantenerse el 28 y 22. No. Deben ser todas por sistema don. O sea que no asegurar esa mayoría eficaz. No. Es que eso tenía una explicación Su historia. porque en el frondicismo tenía la idea de que había que asegurar la gobernabilidad. Pero la gobernabilidad la podés obtener sacando los votos. Y si tenés que hacer acuerdos, el acuerdo es parte de la política. La concordia política. La concordia, claro, el consenso. Otro de los proyectos que se han presentado para la reforma de la Constitución provincial plantean respecto del Senado provincial que sería saludable institucionalmente sumar 2 bancas más para la lista que obtenga la mayor cantidad de votos y una para la primera minoría, al igual que el Senado nacional. Me imagino que No. estás terriblemente en contra. Si lo querés eliminar todo, no vamos a sumar más. No, eso de regalar 2 bancas más no tiene sentido. No. ¿Debería tener la legislatura que tener a cargo la designación del jefe de policía? En realidad, me parece que no es función de la legislatura. Tiene que ser una cosa del Poder Ejecutivo. Históricamente, también el Ejecutivo. Sí. Guarda que en el Ejecutivo la designación de el jefe del ejército tiene que contar con el acuerdo del Senado. Otra cosa, ¿no? Ujú, El jefe de ejército, arriba de coronel, ujú. de teniente coronel. Teniente coronel, acuerdo del Senado. O en el campo de batalla puede ser también. Pero el jefe de policía no, me parece que es una tarea propia del gobernador. Que responderá por eso, porque el problema cuando vos diluís la designación es que no tenés un responsable. En cambio, cuando vos tenés un responsable, si el tipo resultó un corrupto, le pedirás cuenta al gobernador, pero decir no. ¿Entendés? Tema paridad. ¿Debería reconocerse constitucionalmente el principio de paridad de género, sobre todo para el acceso a los cargos de origen electivo y también para cubrir cargos en el órgano judicial? Qué lindo tema. Mirá, yo hablé en la reforma constitucional a favor del cupo femenino, pero estoy totalmente en contra de que el cupo llegue al 50%. ¿Sabes por qué? Bueno, me voy. Chao. No, ¿sabes por qué? Porque primero el cupo femenino dio muy buen resultado, porque en realidad hay muchas mujeres que se han metido en política y que son grandes políticas. Sí. Y que son muy preparadas.
el cupo femenino surge de la necesidad, en realidad el origen lo tiene cuando se abre la posibilidad en Estados Unidos de buscar una fórmula que permita eliminar la discriminación de los negros, ¿no es cierto? Y entonces después vinieron atrás otros grupos discriminados, los homosexuales, los transexuales, las mujeres. Y me parece también que nosotros tenemos que aceptar la Constitución, que tiene un artículo expreso sobre el tema. Ujú. Ahora, ¿por qué el cupo del 50% no puede ser? Porque sería un cupo masculino. No entiendo. Claro, porque si vos le das el 50% a la mujer, le asegurás el 50% a los hombres. Estás asegurándole el 50% a los hombres. Acá hubo ¿Puede ser que ese 50% sería un techo para la mujer? Porque es un piso. La mujer podría, o sea, ese 50% sería un techo para el hombre, pero la mujer tendría un piso de un 50%. Entonces tendría un privilegio frente a los hombres. No puede ser. Ujú. Además, si vos le das 50%, quiere decir que le está asegurando el 50% a los hombres. Exactamente. Acá hubo un partido político que presentó una lista De toda todas de mujeres, Ciudad Futura. Ciudad Futura. Y bueno, lo hicieron Fue rechazada. Pero en realidad no es un piso, es un techo, el 50%. No puede pasar de ahí. ¿Y para vos qué tiene que establecer entonces la Constitución provincial? Yo creo que el sistema de cupo está bien, dejarlo liberado a la ley, pero nunca llegando al 50%. Bien. O sea, acciones positivas porque hoy son las mujeres, mañana van a ser los inmigrantes, Pero pasado... estoy en desacuerdo con eso de decir que todos los órganos administrativos tienen que tener el 50% de mujeres. Eso es un disparate, porque, por ejemplo, que la Corte esté integrada por mujeres, la mitad, es un disparate, porque la Corte tiene que ir a las personas más capaces. Vos no te podés limitar de designar una persona que es plenamente capaz por poner una mujer, porque ahora le toca una mujer. Lo mismo pasó acá yo tuve un caso, precisamente, que pasó lo siguiente. Había ganado, estaba en el orden de la lista, porque también hay que ver cómo vota la gente. Si la gente cuando vota una lista bloqueada, está votando con conocimiento de que primero va este, segundo va este, tercero va este, cuarto va este. Si después de la votación queda una vacante y me la cubren con una mujer, que no es la que está cuarta, sino que está novena, eso no es correcto, porque vos estás burlando lo que votó el pueblo. Bueno, sí, pero entonces cuando están las suplencias, si el cargo lo ocupaba una mujer, ¿sigue el hombre que continúa en la lista o ese cargo tiene que ser cubierto por una mujer? No, el que le corresponde a la lista. Y si un varón el que se fue vacante, el que le corresponde a la lista, varón o mujer. Porque si no, muchos partidos presentan para cumplir formalmente, cumplir con el cupo, y después la mujer renuncia o la hacen renunciar, entonces lo ocupa un hombre. Eso es un error, porque así como hay muchísimas mujeres que realmente son muy capaces y que da gusto escucharlas, también encontrás una senadora nacional que cuando juró por Maradona, juró por los héroes de Trelew, juró por Maldonado, juró por, qué sé yo, juró por todo el mundo. ¿No te das cuenta que esa persona no es una persona capacitada?
Sí, el tema está en la idoneidad y la igualdad de oportunidades. ¿Cómo Claro. armonizar? Igualdad de oportunidades es el principio. Igualdad de oportunidades. Yo te doy la oportunidad de que vos tengas oportunidad de Acceso. entrar con un cupo que se podrá ir bajando. Además, si vos vas a la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, te dice expresamente que los cupos, digamos, la discriminación, las medidas positivas antidiscriminatorias Ujú, no violan el principio de igualdad, exactamente. en la medida que sean transitorias y que sean razonables. Entonces, hoy por ejemplo hay una vacante en la Corte Nacional. Sí. ¿Para vos entonces podría ser cubierta por un hombre o tendría que ser cubierta por una mujer? No, puede ser cualquiera, un hombre o una mujer. Y ahí no hay un respeto a la igualdad de oportunidades, porque ¿dónde está el acceso o la paridad? La paridad No, o no, o bueno, la acción positiva de decir pero ocupar. no, pero escúchame, pero la Corte, vos tenés que nombrar una persona completamente apta, porque no Ujú. te olvides que requiere acuerdo del Senado, con una mayoría agravada y además con un juicio público. Pero hay muchas mujeres preparadas y constitucionalistas. Está bien, perfecto, pero si vos pones a cualquiera, si pones una mujer, bueno, que es preparada, te diría yo, María Angélica Shelley, yo la pondría en la Corte, Por supuesto. yo la pondría en la Corte, no habría ningún problema, yo la pondría en la Corte. Pero tendría que haber como un cupo también para la corte, o para vos no. No, no, yo O sea, creo para que los cargos legislativos o del origen electoral sí, pero el judicial no. judicial no, ni administrativo tampoco. Es Y decir, encima, no, vos no tenés ninguna necesidad de poner, yo tengo 20 ministros, 10 tienen que ser mujeres. No, o sea, que para porque vos ahí juega el criterio tenés de que, la idoneidad, tenés que buscar la idoneidad. más allá del género de la Claro, persona. por supuesto. Y encima en Europa hay muchos proyectos, por ejemplo en Dinamarca, que se han extendido de que la exigencia de la paridad tiene que ser también en organizaciones o instituciones civiles. Sí. O sea que Sí, sí, incluso acá también está, en los clubes, clubes, en los clubes, en los para vos eso clubes. sería inconstitucional. Bueno, está dentro de la ley. No, Es, no toda ley es constitucional. no, por supuesto. Yo creo que es un error. Sobre todo es un error porque, eh, digamos, hay que tomar en cuenta los méritos o las condiciones que se tiene para nombrarlo, sea varón o sea mujer. Lo que Establecer sí criterios es igualdad de oportunidades. Es decir, que tengan todos la oportunidad de llegar a esos cargos, en base a su mérito. en base a su mérito. Meritocracia, digamos. Ujú, sí, algo tan perdido. Ya estamos terminando. Órganos de control. ¿Qué órganos de control sugerirías, Iván, que se incorporen en una futura reforma constitucional provincial, más allá de los conocidos como extrapoderes que estableció la Constitución Nacional en el 94? Bueno, a mí me parece que hay órganos de control que no están en la Constitución Nacional y que debieran estar en la Constitución Provincial. Por ejemplo, un órgano que intervenga en la administración de los fondos públicos, es decir, que controle los fondos públicos, es decir, Los presupuestos. presupuesto, claro. No, que controle no el presupuesto, sino la aplicación del Sí, presupuesto. ¿y el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas es post, es decir, Ah, vos crees. actúa después.
Claro, entiendo. O sea, esa discrecionalidad que tiene el órgano político de hacer tal o cual obra y Claro, los sobreprecios o estas cuestiones que efectivamente. pase por un Después ya órgano pasó. como una auditoría. ¿Y dónde ubicarías a ese órgano auditor? Yo lo ubicaría Dentro de la esfera de... dentro de la esfera de los órganos extrapoder. Ah, ninguna esfera, o sea, claro, como Claro, independiente. independiente. ¿Y quién designaría esos integrantes? Bueno, eso sería la ley, pero lógicamente habrá que designarlo con acuerdo de, de ambas cámaras. ¿O sería electivo? Podría ser electivo. ¿O alguien de la oposición? Podría ser electivo, ¿eh? Sería mejor que sea electivo. Fíjate vos que en el orden nacional el auditor esa fue una incorporación de Alfonsín, Del parlamentarismo. el auditor es designado por la oposición. Sin embargo, el auditor es el auditor, pero él es jefe de una auditoría donde son muchos los auditores, Ujú. los que investigan El órgano es la auditoría. la Generalmente. auditoría. Entonces vos sos el auditor, pero en definitiva no tenés mayoría de auditores que son los que te investigan. Y después te investigan y ¿qué pasa? La gente no conoce el resultado de la investigación. También, ¿cuál es el efecto El efecto que de la auditoría de hoy en la nación? el efecto que tiene que ser público, porque ese es el sentido que tiene que ser público. ¿Y acá cómo denominarías a ese órgano extrapoder? Vos sabés la cantidad de casos que han investigado. Yo te digo porque tengo amigos míos. Sí, pero por ejemplo la aerolínea argentina han investigado el déficit que hay diario y ahí quedó los informes de la auditoría. Claro, por supuesto que no, porque todo depende del Congreso. Y después si el Congreso no le da luz verde, no. Hay falta una vuelta de tuerca, a ese órgano de control. Así es, efectivamente. Entonces, si lo tenemos que imaginar acá en Santa Fe, establecerías vos un órgano de control previo a la ejecución de una obra, previo a la aplicación Sí, de sí. un presupuesto. Sí. Sobre todo en los casos de, por ejemplo, que no haya, digamos, una adjudicación directa, lo que necesita por la magnitud que tiene el gasto, Ujú. hacerse una licitación. Y que la licitación siga las pautas correctas. Si no, no tendríamos Claro, el juicio que estamos viviendo ahora. el due diligence, que los papeles, todo el debido proceso administrativo correcto. Efectivamente. Allá en Estados Unidos tienen fiscales ad hoc Ujú. y nombran para investigar a un fiscal. Pasó en el caso de Nixon. Nixon en realidad lo voltea un juez federal. Sí, por las escuchas. Y lo importante es que Nixon confiesa en una entrevista que le hace un periodista muy inteligente que se llama, no me acuerdo cómo era el nombre del juez, Mar contra Nixon, ¿no? Y el tipo termina confesando que sí, que borró las cintas, Ujú. porque ellos tienen todo, Sí. y las borró a las cintas, Sí. donde estaba la coima, y el tipo ahí renunció. Porque la población, Le hicieron un juicio político. claro, no, cuando vio que el juicio político no perdía, renunció. Y después lo indultaron. Y no fue un mal gobernador, no fue un mal presidente. No fue. Lo que pasa es que, lógicamente, vos no podés sostenerte en el poder sin el consenso de la población. Vos no podés sostener.
Y el consenso de la población no lo compras. Surge de tu conducta. Sí, pero ahora veo por qué no accediste tampoco a la política, porque la política también tiene sus sótanos Por supuesto. que uno tiene Pero que decidir si los atraviesa o sí, no. sí, por supuesto, pero yo creo que hay políticos muy sanos y muy buenos que evidentemente lo que se llama habitualmente la vida del poder, pues en realidad han dedicado su vida a la política, su vida, su salud. Ujú. Nosotros tenemos en la familia, yo les transmito a mis hijos y nietos una frase que es la siguiente: la mano que se abre para dar queda abierta para recibir. Vos das ayudando a los más vulnerables y recibís el afecto y el cariño de la gente. Yo hoy, mirá que yo hace muchos años que fui convencional, Ujú. pero claro, tuve muchos juicios, ¿no? Y ataqué muchas mafias, y le gané a las mafias, y mafias muy poderosas, y mafias judiciales. ¿Y cuál fue tu resistencia ahí, o fortaleza, cuando ves el sistema está corrupto? Mira, mi fortaleza me viene de la sangre, ¿no? Porque mi abuelo, el del hospital, que tiene su nombre, es un hombre que dejó en el hospital su fortuna y dejó su salud, porque él trajo los rayos X a la provincia. Había nada más que en Buenos Aires y en Córdoba, y se manejaba, era cirujano, y se manejaba sin los controles de ahora, viste que tenés controles porque la radioactividad de los rayos te hacen mal. Sí, Marie Curie le pasó lo mismo. Marie Curie, efectivamente. Y bueno, ese es mi ejemplo. Mi ejemplo. De fortaleza. Esa es mi fortaleza. Yo voy a veces, yo organicé, me acuerdo, en la Nación Católica, cuando era aspirante de Acción Católica, y tenía 12 años, organicé unas jornadas infantiles con los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, y venían de todos los barrios muy pobres, ¿no? Y había que darle a los chicos algún premio, algún juguete. Entonces yo iba a las casas de comercio y me acuerdo cuando fui a una de ellas, a Luz Ferrando, y cuando le digo cómo me llamo, me dice que soy del doctor José María Cucha, que ya había muerto. Es mi abuelo. Escúchame, te voy a dar el mejor regalo que le puedo dar, porque tu abuelo realmente fue un hombre sacrificado por la gente más vulnerable. Y yo quiero seguir esa línea. Por eso voy a estas escuelas pobres y aprendo una barbaridad, porque me enseñan tanto, me esperan para que yo Sos ejemplar. Hoy en día para que hice la bandera. es difícil encontrar gente así. Pero vos sabés, yo lo hago con tanto gusto. A mí me dieron una distinción, me dieron muchas, ¿no? Me dieron una distinción en la legislatura provincial, ciudadano distinguido de la provincia de Santa Fe. Y se hizo un acto acá en la Plaza de la Bandera, en el Monumento a la Bandera, lleno de gente. Sin que yo supiera, vinieron
los 6 abanderados De y la escuela. escoltas de las escuelas. Ahí está tu familia, me parece, Eso acá que atrás. ves ahí Sí. es de los inundados, que yo los vengo defendiendo sin cobrarles nada. Y todavía no hay noticias. Todavía no les han pagado, pero esto me lo dieron a mí, las madres de los inundados, sabiendo lo que yo había hecho. Y yo aprendí mucho también de un gran amigo que lamentablemente se fue, como tantos, que era Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, que era comunista, que le pusieron una bomba, que se tuvo que ir, y que el Partido Comunista, que era completamente vertical, le había dicho, porque yo cuando lo conocí en Ushuaia, estaba con mi mujer, fuimos al concierto del Fin del Mundo. Sí. Y fuimos a un hotel muy lindo, 5 estrellas o 6 estrellas, pero que tenía nada más que 24 habitaciones. Y el comedor cabían 24 personas nada más. Pero había 2 mesas que daban al canal de Bigle, vos veías Chile. Vos veías Chile. Ahí se llaman los cauquenes. Los cauquenes son unos pájaros que tienen una particularidad. Son fieles a su esposa, digamos, a su pareja. Quedan viudos y no vuelven a tener otra relación. Mirá vos, los animales, lo que hay que aprender. Sí. Sí, me encantaría encontrar un cauquén en nombre. Cauquén es muy lindo. Bueno. Iván, vuelvo acá al cuestionario. ¿Cuál es tu opinión sobre la creación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de la Defensa, pero acá en Santa Fe de manera legal? Totalmente de acuerdo. La he defendido públicamente. Me parece que hemos pasado de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y esto es muy correcto. Los fiscales son los que tienen que intervenir, son los que tienen que investigar. Después hay un juez que tiene que controlar lo que hizo el fiscal y que es el que determinará si faltan puntos para investigar o si ya hay suficiente prueba como para que se hagan los alegatos. Y respecto al control y la destitución de fiscales, ¿para vos tiene que estar en manos de la legislatura provincial o de un tribunal disciplinario? Yo creo que tiene que estar a manos de un tribunal disciplinario integrado por fiscales, y no solamente por fiscales, también por legisladores, puede ser. No hay por qué no. ¿Miembros del Ejecutivo? Yo no pondría miembros del Ejecutivo. ¿No? Legisladores sí. ¿Y judicial? Judicial sí. ¿Y académicos? También. ¿También te parece? Sí. No, yo pienso Bueno, de que... yo te digo que nosotros tenemos en la Constitución Provincial, tenemos un jurado de enjuiciamiento para los jueces, ¿no? Que no son la Corte. Sí. Y está integrado por representantes de los abogados, los jueces y legisladores. Los legisladores. Pero dice los jueces de todas las instancias. Falta la Corte. Por eso no pueden suprimir a la Corte. Por eso toda esta cuestión. Claro. Y ahí estaba Rosati. Así fuerte. Entrando un poco en el órgano judicial, ¿qué reformas sugerirías para el Poder Judicial santafesino? Bueno, el Poder Judicial, lo que hay que asegurar es la independencia. La independencia se asegura primero dándole todos los medios
para que pueda trabajar bien, porque es una tarea riesgosa. Cuando están investigando una mafia, por ejemplo, los monos, famosos monos, que vienen y te balean tu casa, la casa de tus parientes, ¿entendés? Y bueno, esa gente tiene que tener una personalidad muy, muy firme para ser juez. Yo he sido jurado de jueces, y me acuerdo que fui jurado en un juez federal de Neuquén. Y resulta que hicimos una terna, como dice la Constitución, entre todos los juristas que integramos el jurado. Y el que nombraron no había llegado al 40%, pero era un hombre de la política, ¿te das cuenta? Eso no puede ser. Eso hay que respetarlo. O sea que reforzar cómo va a ser el mecanismo de designación de jueces es asegurar la independencia del Poder Judicial. Sí. ¿Qué pensás acerca de la descentralización de la justicia? ¿No te parece así como se dio en el ámbito administrativo con el socialismo? ¿La justicia también tendría que descentralizarse territorialmente? Eso es una obra de Alvarado Belloso. No sabía. Un trabajo impresionante que hizo y que, bueno, lógicamente salió aprobado por ley. Yo creo que, digamos, exageró un poco porque estableció muchos foros chicos, y los foros chicos son complicados, porque en un foro que es muy pequeño, que son a lo mejor 4.000 personas, 5.000, se conocen todos, y cuando viene alguien que no es del foro, te digo porque yo he litigado en esos lugares, tenés ciertos problemas para que te den bolilla, ¿no? Porque tenés muchas dificultades, porque es alguien que viene de afuera. Entonces tenés que sacar el conflicto de ahí. Claro, tenés que sacar el conflicto. Entonces no estás Está bien que se descentralice, pero con un criterio. Acá han puesto cámaras de apelaciones en lugares que no se justifica que tengan cámaras de apelaciones, ¿entendés? Pero sí, por ejemplo, las fiscalías se están descentralizando. Sí, está muy bien eso. No los jueces, pero sí, a lo mejor los defensores, las fiscalías. Sí, eso sí, porque eso tienen que actuar in situ, y igual los defensores. Bien. Los defensores públicos. Iván, ¿cuál es tu posición sobre el juicio por jurados? ¿Santa Fe debería instrumentarlo? Linda pregunta. Yo creo que el jurado que debiéramos implementar, como el de Córdoba, se llama Escabino, que es un jurado integrado por gente del pueblo y además por jueces técnicos de la matrícula. Jueces técnicos. Sería muy, muy importante, pero en este país yo sería muy prudente en el nombramiento de los jurados. Es decir, hay todo un procedimiento, ¿no? Porque vos podés impugnar los jurados, tenés ciertos límites. Sin causa. Y te recomiendo que veas Scarface, una película la vi. Cara cortada. Sí, la vi. Cuando Al Pacino. Cuando el tipo. Y Michelle Pfeiffer también estaba. Escucha. Cuando el tipo había comprado todo el jurado. No me acuerdo tanto. Y entonces
el defensor, que era Dustin Hoffman, el defensor, cuando hace la defensa, se da cuenta que lo habían comprado al jurado. Entonces pide hablar con el juez. Entonces va el juez, como es costumbre, tienen que venir las dos partes. Entonces le dice: perdóneme, doctor, pero necesito hablar en privado con usted. Era un caso de pena de muerte, ¿no? Ujú. Y le dice, bueno, el tipo viene, después de hablar con él, y dice, llama al alguacil y le dice: mande todo el jurado al juzgado civil tal y traiga de allá todo el jurado para que vea todos los elementos acá y dicta sentencia. Se agrandó el jurado. Cambió jurado. Entonces el tipo se enloqueció. Este delincuente que en realidad lo agarran por el contador, porque en realidad a este hombre, que era un gran delincuente y un mafioso total, estaba en la droga, estaba en todo, lo agarran por el contador, que lo presiona el contador. Tarde o temprano salta. Hace, Por el tema del lavado. El lavado de dinero está en la contracara del narcotráfico. Efectivamente, sí. Iván, imagino que el juicio por jurado lo imaginas para casos excepcionales. Excepcionales, sí. Y con el amigo Curiae a nivel provincial, Sí, totalmente de acuerdo. que las audiencias sean públicas, Sí, eso es alto derecho totalmente constitucional. de acuerdo. Yo he ido varias veces a mi Curiae. He ido varias Se veces tendrá que incorporar acá y a he nivel. hablado todo. He hablado en la Corte Nacional sobre el tema de Amico Curiae, sí. ¿Y estás de acuerdo con que se dé la creación en Santa Fe de un tribunal constitucional provincial? Bueno, lo tenemos en la Corte y hay un tribunal. Aparte, como en España. No, esas mezclas no son buenas. Y esas mezclas también del control de constitucionalidad, que cuando se da la declaración de inconstitucionalidad de una ley por tercera vez, implica la remisión de la sentencia a la legislatura para que No. esos diálogos interorgánicos. No. La Corte es la que da la última palabra en la interpretación de la Constitución. Y después que habló la Corte se terminó. Podés hacer un planteo ante la Comisión Interamericana, pero es por denuncia, por incumplimiento de leyes, de disposiciones de la Comisión Interamericana. Pero no significa que vos podás, como es en el caso de la Comisión Europea, en Europa sí, vos podés ir directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos, directamente el litigante. Pero Acá la comisión. Hay un libro que te lo recomiendo, que se llama, que es de un español, García de Enterría, se llama Tratado de las Pruebas Judiciales. Es muy bueno ese libro y ahí te explica todo. Yo cuando ataqué la mafia sabía que el juez le hacían las sentencias los tipos de la mafia, pero ¿cómo lo probé? Conseguí ver las sentencias, porque uno de los tipos de la mafia, cuyo nombre no puedo revelar porque me comprometí cuando terminamos el asunto, pues se achicaron,
Era un caso que habían elegido a un ganadero, un tipo importante de mucho dinero, y los abogados de él le dijeron, mirá, este tema no supera, el único que te lo puede solucionar es Iván Cullen. Entonces vino a verme, y bueno, yo lógicamente le pedí un poder porque el tipo vivía lejos, Calchaquí vivía, en Calchaquí, y le había metido un embargo de $1,5 millones, pero todo inventado, porque era negocio de otro tipo, ¿no? Buscar los pescados grandes y era negocio de otro tipo. ¿Y yo cómo logro desbaratar todo? Con un escrito que tenía 108 páginas, que ahora no lo encuentro, pero que lo puedo encontrar porque está lógicamente en el archivo de tribunal, tiene que estar. Ese escrito, me acuerdo que un amigo mío me dijo, Iván, tu escrito está bárbaro, pero te digo, este expediente va a ir a la sala tal, va a ser primer voto el juez tal, y ¿sabes cuál va a ser el final? Te van a romper lo que ya sabes, porque te lo van a fallar de tal manera. Y fue a la sala tal y al voto tal. Pero yo fui a la corte, y en la corte logré probar por un estudio de comparación de estilos. De sentencias. ¿Y eso lo sacaste en el libro de García Entre Ríos? Logré probar la forma de redactar. Es como se prueban los plagios. Eso está en García del Ríos. Bueno, Iván, te dejamos por hoy. Muchas gracias. La verdad te pregunté de todo. Y bueno, imagínate que va a ser nuestro primer encuentro. Esto sigue. Esto es espectacular. Gracias.